por ser siempre propicio a cada una de nuestras necesidades. Gracias por el trabajo, gracias por todas las cosas materiales que tú nos das, Señor. Gracias porque no nos ha hecho falta el pan. Gracias, Padre. De lo mucho que tú nos das, de eso mismo te venimos a traer. Te pedimos en el nombre de Cristo que tú lo recibas, que tú lo santifiques y lo multipliques de la manera como solamente tú lo puedes hacer, Señor. Padre, alabado y bendecido sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Regalen una ofrenda de palmas al Señor. Y antes de pasar a la enseñanza, quiero pedirle a los jóvenes que por favor pasen con nuestros amados hermanos Acevedo a Iglesia Joven. La gloria sea al Señor, y el resto nos quedamos acá para escudriñar la preciosa palabra del Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria sea al Señor, hermanos. Vamos a la escritura en esta preciosa hora, amada iglesia del Señor. También quiero darle la bienvenida. Creo que no le apuntaron el nombre, pero teníamos ya mucho tiempo de no ver a nuestra hermana Alejandra. La gloria sea al Señor. A sus hijos, Angelito, Marianita y Manfred Antonio. La gloria sea al Señor. La iglesia les dice: bienvenido. Regalen ofrenda de palmas al Rey. Están en su casa, la gloria del Señor. Si alguien más me hace falta que saludarlo, levánteme la mano y con mucho gusto lo vamos a saludar. Aleluya. Vamos entonces a la escritura, libro de los Romanos, Romanos capítulo 9. Y si no mal recuerdo, nos quedamos en el versículo 30. La gloria sea al Señor. Ya casi hoy creo que vamos con la ayuda del Señor a finalizar este precioso capítulo. Así que vamos a Romanos 9, versículo 30 en adelante. Recuerden que hoy es culto de enseñanza bíblica y estamos estudiando desde hace varios meses, hermano, el libro de los Romanos. La palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Padre y buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque esta tarde nos permites escudriñar tu palabra, que es espíritu y que es vida. Te pedimos, Señor, que nuestras vidas sean bendecidas, Señor, a través del estudio de tu palabra, que tú nos edifiques, que tú nos enseñes, que tú nos exhortes, Señor, y que sea necesario nos consueles si tenemos algún dolor, Señor. Pues tu palabra todo lo puede hacer y no hay nada imposible para ti. Que mientras predicamos tu palabra, tu Santo Espíritu haga esa preciosa y extraña obra en cada uno de nosotros, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Tu nombre sea alabado, glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ya su nombre. Entonces, Señor, hermano, ya finalizamos prácticamente el capítulo 9 y la gloria sea al Señor. Hemos visto todo el capítulo 9, hemos hecho un recorrido fácilmente que Dios es soberano, es de lo más importante que usted y yo tenemos que saber de acuerdo a la Escritura. Si usted y yo decimos que creemos en Dios, tenemos que conocer al Dios en el cual creemos. Y el capítulo 9 nos ha enseñado que Él es soberano, que Él es el que nos conoció antes de la fundación del mundo, que Él fue también el que nos predestinó, y hemos visto razones bíblicas por las cuales, hermanos, solamente podemos decir que Dios predestina a las personas para salvación y no para condenación. Vemos también, hermano, hemos aprendido en el capítulo 9 que Dios, hermano mío, es el que llama.
El Padre es el que llama, iglesia. Acuérdense, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajese. La gloria sea al Señor. Las ovejas eran ¿de quién? Del Padre. ¿Y le han sido dadas a quién? A Cristo. La gloria sea al Señor. Entonces, hermano, hemos visto que Dios también, hermano mío, ofrece esa predestinación de salvación, pero que es necesario que el hombre sea convencido por el Espíritu Santo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Una cosa es la predestinación, pero la predestinación no va a salvar a nadie a menos que el Espíritu Santo accione y que esa persona, hermano mío, se arrepienta, pronuncie el nombre de Cristo Jesús como Señor y Salvador y continúe en la vida de santificación hasta terminar la carrera. Qué bonito para aquel que recibió un balazo, agonizó y en ese momento le dijo: Señor, perdóname, yo te recibo como Señor y Salvador, y se murió, se fue para el cielo de un solo. Pero esa no es la historia suya ni la historia mía. Usted y yo tenemos que perseverar hasta el final. Vemos entonces que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y se apiada de quien Él quiere apiadarse. Pero vimos también algo importante, y es que Dios a quien quiere endurecer, endurece. ¿Y qué pues? Amén. Acuérdense, Él es soberano. Usted y yo dijimos que solamente somos la masa del barro, y que el barro, esa masa, no tiene voluntad propia, no tiene ni voz ni voto delante del Señor. ¿Cuántos, hermanos míos, recordamos al siervo Elías, que le dijo: basta ya, Señor, mátame? Y no solamente él, otros también le dijeron: mátame, Señor, acábame, como fue Jonás. Hermano, Jeremías propuso en su corazón que ya no, y se hizo la voluntad de cada uno de ellos. No, siempre se va a hacer la voluntad del Señor. Así que sea lo que usted y yo estemos pasando, amada iglesia del Señor, siempre la voluntad de Dios va a prevalecer. Hermano, la gloria es el Señor. En las manos del Señor estamos, y recordemos que hoy que estamos en Cristo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Sabe, hace unos minutos, saliendo un poquito del estudio, seguimos orando por el hermano Vladimir, que es el hermano del pastor César del Salvador. El pastor César está ahí en Los Ángeles. Lamentablemente les han dicho que si no evoluciona mejor durante este fin de semana, es posible que la siguiente semana tengan que desconectarlo. Para nadie es gracia que le digan esas palabras, hermano. Pero yo le voy a decir una cosa: si usted y yo somos maduros, ya sabemos quién es el que está sentado en el trono. Ya sabemos de quién se va a cumplir la voluntad perfecta. Pero usted y yo tenemos que seguir guardando la fe hasta el último suspiro de nuestras vidas. Así que hoy oramos por él, seguimos creyendo. Sí, yo sigo creyendo, hermano, que aunque el hombre diga que ya no, hermano, lo que tiene la última palabra es el Señor. Amén. Así que sigamos orando, sigamos intercediendo, y pidámosle también al Señor que fortalezca esta familia para que la fe no les falle. Hasta el último momento debemos de guardar la fe. La gloria es el Señor. Entonces, hermanos, llegamos al final prácticamente de Romanos, donde se está hablando qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado con el pueblo judío. Dijimos, hermano, de que se generó una serie de preguntas que Pablo anticipa a sus oyentes, a su audiencia que va a recibir esa carta, porque ellos se van a preguntar: bueno, si Dios escoge, ¿por qué escogió, hermano, a Israel, y por qué Israel no está siendo salvo? Esa es la cuestión de todo. Pero vemos, hermano mío, que Dios sigue siendo soberano, y que Él ha preparado a los vasos de gloria para un lugar, hermano, de excelencia, un lugar de desarrollo en esta tierra, pero también un destino final, que es el reino de los cielos, preparado de antemano para ellos. Pero, amada iglesia del Señor, en el caso de Israel, ya más adelante lo vamos a ver, cómo Pablo habla de que el olivo natural fue desgajada la rama y fue arrancada. ¿Quién es el olivo natural? El olivo natural es Israel. Y nosotros somos llamados el olivo silvestre.
Somos olivos, sí, damos aceite, sí, pero si usted se fija en una planta silvestre, ¿cuántos conocen el tomatillo silvestre? Es rico, ¿verdad? Sí, pero es chiquitillo el fruto que da. Nadie en su casa anda comprando semillas de tomatillo silvestre para sembrar. ¿Qué anda buscando? Homestead, que se llama la variedad, o otro número de variedades, hermano, que da un tomatón así hermoso, ¿sí? Entonces, hermano, más adelante vamos a ver cómo fue desgajado y cómo usted y yo, que somos los gentiles, dice que hemos sido injertados en el olivo real, porque el olivo real es Cristo, alabado sea el Señor. Entonces hoy estamos succionando ¿qué? La rica vida que procede de Cristo a través de su Santo Espíritu. Eso es lo que hoy nos mantiene a nosotros con vida y nos permite estar siendo lo que hoy somos. Y como dijo Pablo, gracias a Dios yo soy lo que soy. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas al Señor? Ahora, versículo 30-31, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. La gloria es el Señor. Los gentiles no andaban buscando la justicia ni andaban buscando a Dios, hermano, porque ninguno de nosotros buscó a Dios. Fue Dios el que te buscó a ti y el que me buscó a mí. Amén. Creíamos que estábamos viviendo la vida como que esa era la vida realmente, pero estábamos equivocados, estábamos vacíos y no solamente eso, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero la gloria del Señor dice que los gentiles terminaron recibiendo la justicia, amén, la gloria del Señor, poniendo simplemente su fe en Jesucristo. Eso ya lo ha explicado Pablo. Vaya conmigo si quiere a Romanos 3:22-24, donde vamos a encontrar, hermano, lo que nos escribe el apóstol. Esto ya lo estudiamos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cuál es el factor determinante? El creer. El creer, iglesia, es decir, el que tiene pistis, el que tiene fe, la gloria del Señor, en Jesucristo. Porque no hay diferencia, dice el apóstol, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es para todos, y eso fue lo que despreciaron los judíos, y eso fue lo que por la gran misericordia de Dios nosotros hemos aceptado, no por voluntad propia, sino porque el Espíritu Santo nos convenció, hizo esa seducción divina en nosotros y nos trajo ahora a recibir la bendición de la justicia que es en Cristo Jesús. Romanos 4:5 dice también, hermano, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y dijimos, hemos tocado el tema de la justicia y hemos dicho, hermano, que uno de los versículos más importantes es: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa justicia que nos está siendo dada de parte de Cristo, hermano, porque Cristo la ganó. Ya dijimos que a Cristo nadie se la regaló, sino que Él se hizo meritorio de lo que ganó y hoy nos la imputa a nosotros, es decir, la comparte con nosotros si es que creemos en Él. Eso es lo que permite hoy es que el Padre diga: no hay culpa en ninguno de ustedes, todos ustedes son declarados inocentes, no por lo que ustedes han hecho, sino por lo que mi Hijo amado hizo por cada uno de ustedes. Regalen una ofrenda de palmas al Rey, porque a Él le debemos, hermano, el que seamos justificados y hoy estemos contados como vivos entre los muertos. La gloria sea al Señor. Romanos 5:1 es el versículo clave, hermano. La gloria sea al Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gloria sea al Señor. Los judíos buscaban la ley de justicia y trataban diligentemente de guardar la ley. Tal es el caso que
tenían una tradición oral que posteriormente, allá por el 200 después de Cristo, se convierte en una tradición escrita, y que son los tratados, o mejor dicho, las palabras de los rabinos, que reflexionaban acerca de la ley y generaron una cantidad, hermanos, de literatura que sobrepasa a lo que está la ley. La ley decía que había que diezmar el vino, perdón, la vid, que había que diezmar el trigo, que había que diezmar, hermano mío, el fruto del campo. Pero ellos fueron más allá. Por eso que el Señor Jesucristo dice: vosotros decís que tenéis que menguar, tenéis que diezmar la menta, el comino. Eso no estaba dentro de lo que Dios le pedía. ¿Qué estaba queriendo hacer el hombre? Ir más allá de lo que Dios le estaba pidiendo. Dígale al que está a la par suya: con nada vamos a impresionar a Dios, solamente con la obediencia. Entonces yo no voy a comenzar a ponerme, hermano mío, más reglas, y hermano, queriendo buscar una santidad de apariencias, como hoy mi hermano Henry estaba orando, diciendo: no seamos apariencias, ¿verdad? Algunos lo hacen por aparentar de que son los meros buenos, pero son los meros buenos solamente en la vestimenta, ¿verdad, hermano Henry? Pero en las vidas reales, en la relación con Cristo, estamos deficientes todavía, iglesia. Entonces, eso es lo que sucedió con este pueblo, que tenía el privilegio de tener la ley. A ellos le fueron confiadas la ley. Usted recuerda, de ellos son los profetas, de ellos provino el Cristo, la gloria es el Señor. Todo le había sido dado a ellos, pero ahora todo lo que le fue dado a ellos, ahora nos ha sido dado aquí a nosotros. Ahora, veamos el espejo y no cometamos los errores que ellos cometieron. Todo el día extendí mis brazos, dijo, a un pueblo, ¿cómo decía? ¿Se recuerda esa parte que dijo? A un pueblo rebelde y contradictor. Oiga, contradecían a Dios. ¿Y cuándo contradecimos a Dios? Cuando nos rebelamos en contra de su palabra, hermano. Cuando creemos que la manera que nosotros estamos diciendo, esa es la mejor manera. A veces nosotros como cristianos vamos a cometer errores cuando vemos a los nuevitos o cuando vemos a las personas, y hermano, tal vez nosotros ya tenemos 2, 3 años, 4 años, 10 años, y ya hoy predicamos, hoy tenemos dones, tenemos talento, y hermano mío, nos volvemos intolerantes con los errores de los pequeños y nos olvidamos quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo. Hermano, no se le olvide, no caiga en el fariseísmo, hermano. Si a usted cuando vino aquí, hermano, estaba chiquito, alguien lo dañó, alguien lo humilló, alguien le dijo palabras: vos no servís, vos no sos cristiano, porque hay muchos que, hermanos, descalifican la obra del Espíritu Santo. No se atreva a hacerlo, hermano. No se atreva a andar llamando hijo del diablo a cualquier persona. Llámele hijo del diablo si lo escucha que anda mintiendo. Ahí sí, porque padre, ¿de quién es el que miente? Del diablo. Pero si hermano ve que falla, ve que tal vez no viene, le ve un montón de errores, acuérdese usted y yo. Ninguno nació, hermano mío, que hoy recibí a Cristo y me trasladé 25 años y ya soy un cristiano maduro. No, yo les digo que más de todos nosotros, todos los que están aquí, todos, hermanos míos, de un momento dado hemos dicho: al rato mejor me voy de la iglesia. ¿Sí? Por diferentes causas. A mí no me dan privilegio, mejor me voy a ir de la iglesia. ¿Y cómo quiere que le demos privilegio si no se ha alineado? Tiene que alinearse. Amén. Hermano, tenemos, hermanos míos, que ser condescendientes. No vayamos a cometer el error de los judíos. Entonces, hermano, los judíos buscaban la ley de la justicia y trataban diligentemente de guardar la ley, pero nunca obtuvieron la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, oiga bien, nunca se consigue por las obras de la ley. Vea lo que dice Romanos 3:20, Romanos 10:3-4 y Gálatas 2:16. La gloria del Señor. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie será justificado por las obras de la ley. De hecho, al único que le dijo, hermano, que fue justificado y que le fue contada por justicia fue Abraham, y no fue por obras de ley, porque la ley ni siquiera existía.
sino que fue por haberle creído a Dios, es decir, por haber puesto su confianza. Oiga, qué fácil estuvo lo que le pidió el Señor cuando le dijo: sacrificame a tu hijo, y no se lo negó, hermano. ¿No le parece que eso es lo mismo que cuando el Señor nos dice: niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz y síganme? Hoy no nos están pidiendo a nuestros hijos, hoy nos están pidiendo que depongamos nuestro yo, nuestra voluntad, iglesia. Eso es lo que el Señor está pidiendo. La gloria del Señor. Romanos 10, 3, 4 dice: porque ignorando la justicia de Dios, oiga, esto es lo que hicieron los señores judíos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Qué lindo es el Señor. Procuraron establecer su propia justicia. ¿Y cuál es la justicia que ellos procuraban, hermano? La justicia que los hombres podían ver. A ellos les gustaban que les llamaran rabí, maestros. A ellos les gustaban tener los primeros asientos dentro de la congregación. A ellos les gustaba que cuando ellos salían por la calle, la gente les hiciera pleitesía y los tuviera en un alto nivel. ¿Sabe qué? Así tenían en alto nivel también a los falsos profetas. Pero a los verdaderos siervos del Señor los apedrearon, los vituperaron, los escupieron, los aserraron, hermano, los mataron. Así que preocúpese cuando la gente lo ande a usted: ay, el hermano fulano, el hermano sultano. Examínese bien el corazón, hermano. No sea que usted, en lugar de estar agradando a Dios, está agradando a la gente. Amén. La gloria sea al Señor. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre, dice Pablo, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, diga conmigo, nadie será justificado. Hermano, cuando vemos lo que estas personas quisieron hacer, hay una figura que se utiliza, una ilustración, y es que hay un grupo de personas allá en el muelle, donde entraron todos los emigrantes en el principio para este país, que estaba el puerto allí en Nueva York. Ahí está el muelle, y todas esas personas agarraban un gran impulso y salían corriendo y a ver quién llegaba más lejos. Pero la cuestión es, ¿cuál era la meta? La meta era llegar de un solo salto hasta Inglaterra. ¿Será que se puede, iglesia? No se puede. Y seguían insistiendo, hermano. Llegaba uno y de repente saltaban un poquito más. Usted sabe que cada esfuerzo permite desarrollar más los músculos, las técnicas, y podemos llegar. Pero, hermano, por muchos milenios que se quieran estar entrenando, jamás van a poder pegar un brinco que puedan llegar hasta Inglaterra. Sin embargo, ahí estaba un barco que en una hora definida, en un día definido, iba a zarpar para llegar hasta Inglaterra. Ellos sabían que estaba ese barco, sí sabían, pero ellos querían seguir con sus propios esfuerzos, queriendo lograr lo que es imposible de lograr. Así, hermano mío, cada uno de nosotros no estamos intentando pegar saltos para llegar al cielo, porque ninguno puede llegar al cielo. La gravedad no nos deja, hermano. El que más salta, hermano, posiblemente sus 2 metros, lo más que va a poder saltar, solo con la ayuda de las piernas. Otros pueden usar garrochas, hermano, y levantarse tal vez unos 5 o 6 metros con la garrocha. Otros, hermano mío, hoy más vivos, ya se ponen propulsores a chorro y comienzan a subir para llegar un momento en que no pueden pasar de la atmósfera. Pero usted y yo no estamos valiendo nada de eso, sino que solamente estamos poniendo nuestra mirada en Cristo, porque sabemos que en un abrir y cerrar de ojos la trompeta va a sonar, y esto que nos detiene ahorita ya no nos detendrá, iglesia, porque la salvación es por fe. La gloria es el Señor. Así que, hermano, ahí está, hermano, la gloria es el Señor, lo que dice de que ellos iban tras una ley de justicia, pero no la alcanzó. ¿Por qué? Dice Romanos 9, 32 y 33. Porque iban tras ella, no por fe,
sino como por obras de la ley. No iban con fe, solamente estaban haciendo algo mecánico, algo que hasta cierto punto les traía satisfacción. Cuidado, hermano mío, que no vayamos a envanecer hoy que somos cristianos. Cuidado. Cuando vemos los errores dentro de la congregación, o cuando vemos personas allá afuera y dicen, jaja, pobre, está perdido, pero yo voy para el cielo. Cuidado, yo creo que ya está quedando. Cuidado. No esté tan seguro, hermano. Si alguien se va a gloriar, no se gloríe en sí mismo. Si alguien se gloria, dice la palabra que nos debemos de gloriar en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Trataron de lograrla, la justicia, de una manera equivocada, y el problema mayor, hermano, que se les presentó a los señores judíos es que rechazaron a Cristo. Acuérdese tantas parábolas que el Señor habló, la parábola de las bodas, el padre haciendo las bodas para su hijo, el rey, y mandó a hacer la invitación, y definitivamente el mandato le fue dado a Cristo de decir que buscase primero las ovejas perdidas de Israel, y posterior iban a venir el resto. Pero resulta que las ovejas perdidas de Israel, la mayor parte, rechazaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de lo cual da testimonio nuestro querido hermano el evangelista y apóstol Juan, cuando dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, dice, esto es, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hemos recibido al Señor? ¿Cuántos hemos creído en su nombre? Regalen ofrenda de palma. ¿Y por qué? Porque hoy somos hijos de Dios, iglesia. La gloria es al Señor. Así que por obra de ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Dice, oiga, ¿quién es la piedra de tropiezo? Cristo es la piedra de tropiezo, iglesia. Oiga, recuérdense, qué equivocación más grande hay cuando la gente dice que sobre Pedro es el fundamento de la iglesia. Perdóneme, no es Pedro, hermano. Dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice la palabra del Señor también que la roca, ellos bebían en el Antiguo Testamento, ellos bebían agua de la roca, y que la roca que los seguía era Cristo. Amén. Nunca vaya a andar pensando que Pedrito, hermano mío, es la base del fundamento. Si Pedrito fuera el fundamento, esto ya no existiera, iglesia. Amén. Porque lo que nace de los hombres desaparece, pero lo que nace de Dios, eso permanece para siempre. La gloria sea al Señor, aleluya. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo toma las escrituras del Antiguo Testamento como un conocedor de las escrituras, y nos va a mencionar, cuando habla de estas palabras en el 9:32 y 33, nos va a estar hablando lo que escribió Isaías 8:14 e Isaías 28:16. Veamos lo que dice Isaías 8:14. Aleluya. Entonces, Él será por santuario. ¿De quién estaremos hablando, iglesia? Él será por santuario de Cristo. Recuérdese que Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Luego dice: pero a las dos casas de Israel, oiga bien, por piedra para tropezar. Cuando habla de las 2 casas de Israel, usted recordará: reino del norte, reino del sur, Israel y Judá. A eso se está refiriendo la palabra en Isaías 8:14. Por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Quién lo determinó? Dios. Dios. Acuérdense que todo el tiempo le dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos y no quisiste?
Tenía razón el Señor de hacer eso. En su presencia, Él sabía lo que iba a ocurrir. En su presencia, prepara el plan. Si Cristo no hubiese, el Padre no hubiera preparado ese plan, hermano, usted y yo no seríamos salvos hoy en día. Pero a Él le plació hacerlo de esa manera. Y se recordará que la semana pasada vimos que dijo el Señor: llamaré pueblo al que no era pueblo, y llamaré amada a la que no era amada. Amén. Y hoy usted y yo somos el pueblo de Dios, somos la amada del Señor. Hermano, regálele ofrendas de palmas al Rey, porque Él, hermano, nos ha dado algo que ninguno de nosotros merecía, hermano. Ahora, vivamos esta condición que tenemos de manera digna, para que no vayamos a caer como aquellos. Y más adelante, el capítulo 10, vamos a ver que hay otra cita bíblica ahí que nos va a hablar acerca del problema de descuidar nuestra salvación, iglesia. No se confíe. Si usted está llegando a una iglesia o está viendo gente que dice salvo, siempre salvo, huya de ahí. Huya de ahí. Porque Dios está buscando, hermano, una iglesia santa y sin mancha. Y esa santa y sin mancha requiere, hermano mío, mucho trabajo, mucho sometimiento espiritual para buscar que el Espíritu Santo encuentre nuestra colaboración y seamos perfeccionados para el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Isaías 28:16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión. Recuérdense que el monte de Sión es un monte, hermano, emblemático. Sión significa casa, la gloria del Señor, y representa el lugar donde se va a establecer y se va a poner el trono milenial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la gloria del Señor. Y ahí, hermano, también va a descender la nueva Jerusalén, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva. Dice: he puesto en Sión por fundamento una piedra. Ha puesto el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. No hay otro fundamento para el cristiano. Pero pastora, ya se habla acerca del fundamento, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pues claro, pero el fundamento principal es Cristo. Sobre Cristo están los apóstoles y profetas que profetizaron tanto en el Antiguo como también en el Nuevo, la gloria del Señor. Y ahí están los apóstoles, los enviados, porque apóstoles siempre ha habido. Lo único que aparece la palabra apóstol, hermano, en el Nuevo Testamento, porque es el griego. Pero, hermano, cuando el Señor agarraba a un profeta, cuando agarró a Elías, cuando agarró a Eliseo, los envió, y esa es la categoría de apóstol. Los apóstoles siempre han existido, la gloria del Señor. Entonces, hermano, Sión por fundamento, una piedra probada. Oiga bien, piedra probada. ¿Fue probado Cristo? Sí. ¿Y cómo salió? Victorioso. Aprobado, iglesia. Y esa es la otra cosa que usted y yo tenemos que también lograr con la ayuda del Espíritu Santo, es ser encontrados aprobados en aquel día. Hay una cita bíblica de las que Pablo habla, hermano, que hay problemas muchas veces entre nosotros. ¿Y por qué hay problemas entre nosotros? Para que veamos, dice, quién es aprobado y quién es reprobado entre nosotros. Así que si tú tuviste problemas con el hermano fulano, tuviste problemas con el diácono, con la diaconisa, no se trata que salgas corriendo, porque si vos saliste corriendo, la que perdiste o el que perdiste fuiste vos, porque te fuiste. Y si te vas todavía con resentimiento en tu corazón, más perdido todavía. ¿Sabe? Hoy me decía mi tía, le pasó algo duro. Me dice: mi hijo, fui a visitar a mi hijo, años de no verlo. Comenzamos todo bien bonito y todo. Y de repente mi hijo me dice: mamá, mira todo lo que los muertos me han dado, le dijo. 7 camiones, 7 cabezales. Y le dijo: los muertos no te pueden dar nada, porque los muertos están. El único que bendice aquí es nuestro Dios que está en los cielos. Y por eso, hermano, los demonios que manejan a este pobre primo se exacerbaron, y se le quiso ir encima a mi tía a golpearla. Oiga, y le dijo mi tía: si me golpeas te echo a la policía. Salió mi tía de allá de Las Vegas, se vino ya para Houston, y me estaba destrozada, y le digo: tía, ya lo perdonó, porque ese es el deber. Es cierto, me faltó el respeto, sí, pero tenemos que perdonar, iglesia.
Porque si usted es cristiano maduro, usted sabe que el que me ofendió no era mi hijo, no era mi familiar, son los diablos, las potestades que lo están manejando, iglesia. Y es contra eso, esos sí nunca van a ser mis amigos, esos son nuestros enemigos, iglesia. Pero la vida que está encarcelada, esa vida es digna de conmiseración y de pedir la misericordia de Dios para él. Por eso que usted y yo no tenemos que andar peleándonos con nadie, ni andar llevando, hermanos, resentimientos con nadie. ¿Ven? Y si tenemos problemas aquí, hermano, ay, que la hermana siempre me ve de una manera, que siempre me habla bien pesado, acérquese y le diga, hermana, hombre, suavícela, ¿sí? ¿Y qué tiene contra mí? Pues es que yo le he hecho. O si ves al hermano que siempre le ofreces la mano y te voltea a ver para otro lado, ya no le voy a hablar a ese hermano muy creído. Hermano, mire, si no aprendemos a convivir aquí, ¿cómo cree que vamos a estar en la eternidad ahí arriba juntos, hermano? ¿Cuántos queremos estar ahí arriba? Entonces, amémonos, diga el que está en la paz. Amémonos, perdonémonos, tolerémonos, iglesia. La gloria del Señor. Porque, hermano, es aquí donde se está jugando, en serio, la salvación de nuestras vidas. La gloria del Señor, hermano. Así que, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice Isaías 28:16, ya con esto cerramos, la gloria del Señor. Dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Y el que está a la parte, están probando, dígale. Todo el tiempo te van a estar probando. Si estás tratando de hacer la voluntad de Dios, todo el tiempo vas a ser probado. Pero si estás en rebeldía, si te caen garrotazos, eso no es prueba, ese es castigo. Y dale gracias a Dios también porque te pega. Amén. La gloria es el Señor. Dice, angular, preciosa, de cimiento estable, dice Isaías, el que creyere, no se apresure. Otras versiones dice, no se aligere, no tome las cosas a la ligera, no se apresure. O sea, hermano, recuerde que Cristo Jesús es nuestro culto racional. Si nosotros anduviésemos, hermano mío, todo el tiempo en la mente, soy de Cristo, tengo que hacer las cosas que Cristo hace, tengo que agradar a Cristo, diga, créame, que tuviéramos menos problemas de los que ahorita tenemos. Porque anduviéramos con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Amada iglesia del Señor, Ebenezer, hasta aquí hemos llegado con Romanos 9 y dejamos a Romanos 10 para comenzarlo en el próximo servicio. Es menester, la gloria es el Señor, como siempre, preguntarle, ¿cómo está usted con el Señor? Es menester preguntarle, si Cristo viene hoy, ¿usted está seguro que se va con Él? Esas son las preguntas que usted y yo debemos de hacernos. ¿Estamos listos o no estamos listos? Sea lo que sea que hay que dejar, hermano, yo le digo una cosa, déjenlo. Mientras voy a pedir que se cante una alabanza, mientras hacemos el llamado. Si alguien, hermanos, tiene necesidad de reconciliarse en esta preciosa hora, el tiempo está disponible. Si alguien quiere, hermano, recibir oración por sanidad, le invito a que pase. Necesita fortaleza, si hay alguna petición especial, pase, con mucho gusto vamos a ministrar en el nombre maravilloso de Cristo. Hágalo hoy, porque hoy hay vida, mañana no es de nosotros, iglesia. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el ciego, puedo ver por lo que ha hecho Dios en mí. Diga el débil,